Bienvenidos al curso de Planeamiento Estratégico. En el presente capítulo examinaremos las herramientas y conceptos que se requieren para realizar la auditoría externa del proceso estratégico. A continuación, presentamos la agenda del capítulo, citando las fuentes bibliográficas básicas al final de esta presentación. ¿Por qué estudiar estos temas? Para brindar la imagen del presente y definir el diagnóstico de la situación actual de la organización, el proceso estratégico, según el estudio del Dr. Fernando D'Alessio, requiere de 3 insumos básicos. Primero, entorno, a través del cual conocemos las oportunidades y amenazas. En segundo lugar, el sector y competencia, que nos brinda los factores claves de éxito. En tercer punto, la organización, también llamada entorno, que nos permite conocer las fortalezas y debilidades. Esta revisión nos facilitará acercarnos a la respuesta a las 2 primeras preguntas del proceso estratégico. ¿En dónde estamos en este momento y hacia dónde queremos ir? En esta sesión revisaremos el análisis externo a nivel indirecto, lo cual nos ofrece un marco práctico para reunir, asimilar y analizar información externa, evaluando su impacto sobre las organizaciones. Punto número 1. Marco de análisis del entorno. De acuerdo a la revisión de los términos claves del proceso estratégico, investigada por el Dr. Fernando D'Alessio, se define como entorno al ambiente cercano o lejano que se encuentra fuera del control de la organización. La influencia se puede dar en la organización a nivel global, regional, país o del sector. Como menciona Fred David, el objetivo de una auditoría externa es desarrollar una lista finita, identificando las variables claves que nos permiten respuestas factibles de oportunidades y amenazas externas que pueden beneficiar o afectar a la organización y a sus competidores en el sector. De acuerdo a este autor, las fuerzas externas claves se clasifican en 5 amplias categorías: fuerzas económicas, fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales, fuerzas políticas, gubernamentales y legales, fuerzas tecnológicas y fuerzas competitivas. Los cambios y tendencias externas, según este autor, afectan de manera significativa a los productos, servicios, mercados y organizaciones de todo el mundo. En esta sesión estudiaremos el efecto de las 4 primeras fuerzas externas claves. Punto 1.1. Nuevo escenario globalizado. Como explican las fuentes de pie de página, el entorno se torna más complejo, lo que se aprecia con el número de países que han incrementado su competitividad para llevar este ámbito a mercados mundiales. Los cambios en el entorno han definido una competencia abierta y directa con el fin de lograr una posición de ventaja en el mercado y maximizar el número de clientes. Existe una disposición por aprender, adaptarse e innovar para competir con éxito en los mercados. Citando al Dr. D'Alessio, la frontera que divide lo nacional entre lo extranjero solo existe físicamente, pero ya no comercialmente. Ello aplica tanto a clientes como proveedores. Como ejercicio de aplicación, les sugerimos evaluar dentro del ámbito de su propia empresa cuáles son los límites en los mercados, clientes y proveedores y si estos se limitan a nivel nacional o compiten también en mercados internacionales. 1.2. Impacto del entorno. Desarrollo de evaluación externa y de los competidores. El impacto del entorno se establece y cuantifica en la matriz de evaluación de los factores externos, también llamada MEFE, la cual se complementa con la evaluación de la competencia a través de la matriz de perfil competitivo, o MPC. Este esquema, desarrollado por el Dr. Fernando D'Alessio, nos describe la interrelación entre estos conceptos y las herramientas alineadas al desarrollo de la evaluación externa.
El estudio de las matrices será revisado durante la cuarta semana de nuestro curso. 1.3. Algunas características del entorno actual. A continuación revisaremos el tema presentando las fuentes a pie de página. Globalización de los mercados. Como explica Johnson, cada vez es mayor la similitud en las necesidades y preferencias de los consumidores de algunos mercados, lo que orienta la búsqueda de proveedores a nivel mundial y hace posible la transferencia de marketing a través de marcas globales y ventajas a nivel de costo. Economía de libre mercado, determinada por la producción y consumo de bienes, la oferta y la demanda, requiere en algunas situaciones de competencia no perfecta la participación del Estado. Por ejemplo, en la determinación de la subvaluación de importaciones textiles procedentes de algunos países asiáticos. Desaparición de barreras y proteccionismo. Esta tendencia se da a través de las políticas y actividades de los gobiernos que fomentan la globalización, por ejemplo, a través del establecimiento de tratados de libre comercio o TLC. Privatización de las empresas. Por ello, los gobiernos tienen solo en cartera aquellas actividades que consideran estratégicas, como por ejemplo el abastecimiento de agua. Más mercados, menos gobiernos. Una aplicación es el fomento de las asociaciones público-privadas, por ejemplo, para implementar grandes proyectos de infraestructura con el propósito de compartir la inversión y optimizar la gestión. Gobiernos protegen al consumidor. Existe una regulación de las relaciones de consumo en la cadena de comercialización de bienes y servicios entre productores, proveedores y distribuidores. En el Perú, la protección se brinda tanto a través de instituciones gubernamentales, por ejemplo, el Indecopi y el portal de usuario de la Superintendencia de Bancos y Seguros, y las organizaciones privadas, como la Asociación Peruana de Consumidores, ASPEC, y el Defensor del Cliente Financiero, esta última iniciativa de los miembros de la Asociación de Bancos. Oferta y demanda que regulan los precios. Cuando existe un gran número de compradores y ofertantes, es decir, estamos en una situación de mercado perfecto, y se equilibra de manera natural el mecanismo de precios. Es importante considerar que en el caso de productos básicos existirá siempre un mayor interés por parte del gobierno, lo que limitará la transferencia del aumento de costos al precio. Finalmente, los factores antes analizados nos llevan como consecuencia un escenario de alta competitividad más directa y globalizada. Punto 2. El entorno general de la industria y de la competencia. Son 3 los ámbitos de estudio dentro del entorno, los cuales se presentan a continuación. Primero, el entorno general, conformado por aquellas dimensiones de la sociedad entera que influyen en una industria y las empresas que la integran. Este ámbito es definido por el doctor Fernando D'Alessio como el análisis político, económico, social, tecnológico y ecológico o ambiental. Segundo nivel, el entorno de la industria, compuesto por los factores que influyen de forma directa en la empresa y sus acciones y respuestas competitivas, tales como la amenaza de nuevas empresas entrantes, el poder de los compradores, el poder de los proveedores, la amenaza de los sustitutos del producto y la intensidad de la rivalidad entre competidores. Como tercer y último nivel, el entorno de la competencia. Permite identificar las fortalezas, debilidades, capacidades, oportunidades, amenazas, objetivos y estrategias de las empresas rivales. El concepto de grupo estratégico nos ayuda a identificar tanto a los competidores directos como a los competidores indirectos. La recopilación y evaluación de la información sobre los competidores se considera esencial para formular con éxito la estrategia de la organización. El entorno de la industria y de la competencia como conclusión es el que corresponde al análisis externo directo o del microambiente, los cuales se encuentran en la parte central de la diapositiva y que serán estudiados en la próxima sesión.
Punto número 3. Análisis del entorno externo. Objetivos. Como hemos mencionado al inicio, la finalidad del análisis del entorno es identificar las oportunidades y las amenazas, que por ser externos, es un ámbito sobre el cual la empresa no tiene control directo. Las definiciones de esos conceptos se muestran en esta diapositiva y constituyen posibilidades y restricciones para competir, que la empresa debe anticipar mediante la identificación, pronóstico y evaluación de las fuerzas externas. La fuente con mención del autor se cita al pie de página. Revisemos algunos ejemplos para identificar oportunidades y amenazas. Productos orgánicos. Existe un interés creciente en la demanda de esos productos por ser cultivados bajo determinadas condiciones, sin uso de pesticidas, herbicidas y fertilizantes, que de acuerdo a la información obtenida de la elaboración de un plan de negocio, se indica que solo el 3% de la producción del país se deriva al consumo local. Como ejercicio de aplicación, le planteamos la siguiente pregunta. El comercio Perú-Brasil, ¿qué posibilidades genera para nuestras empresas? Con respecto a la tecnología, ¿qué alternativas brindan las nuevas tecnologías de información y comunicación para las organizaciones? Los temas antes propuestos, ¿a cuáles de los segmentos del entorno directo o macroambiente pertenecen? Punto número 4, segmentos del entorno general. Revisaremos entonces cada una de las fuerzas comentando algunas variables relevantes. En primer lugar, las fuerzas políticas y legales determinan las reglas, tanto formales como informales, bajo las cuales debe operar una organización. En ocasiones constituyen las variables externas más importantes, dado que influyen tanto en las actividades del negocio como la de los proveedores y de sus compradores. Adicionalmente a los temas indicados en la diapositiva, se analiza la influencia de la estabilidad política, monetaria y fiscal, la legislación laboral, arancelaria y del medio ambiente, la corrupción, el contrabando y la informalidad. Evalúa también la influencia de leyes internacionales y la relación con organismos gubernamentales, así como los sucesos políticos importantes y los mercados globales críticos. En segundo lugar, las fuerzas económicas. Determinan la tendencia macroeconómica, las condiciones de financiamiento, por ejemplo, el costo de capital y el de deuda y el de la inversión. Inciden directamente en el poder adquisitivo de los clientes, por ejemplo, analizando la evaluación del PBI por cápita y en especial en las actividades de comercio exterior, como exportación e importación. Revisa también el impacto de la situación y fluctuaciones de la economía mundial. Tercer punto, fuerzas demográficas. Definen el tamaño del mercado y su composición, analizando variables como la tasa de crecimiento poblacional, la tasa de empleo y subempleo y la distribución del ingreso por población, entre otros. Un ejemplo es que en las ciudades cada vez es mayor la población de migrantes. El estudio de D'Alessio para esta fuerza evalúa en forma conjunta las variables sociales y culturales. Continuamos en esta diapositiva con el estudio de las fuerzas socioculturales. Involucran las creencias, los valores, actitudes, opiniones y estilos de vida, a partir de condiciones sociales, culturales, demográficas, éticas y religiosas. Estas fuerzas definen el perfil del consumidor, por ejemplo, el nivel promedio de educación, y orientan los hábitos de compras, en temas como uso del tiempo libre, actitud hacia el medio ambiente, roles sociales según edad y género, etc. Analiza también el impacto de las diferencias en los atributos de las culturas e instituciones a nivel global. Continuamos ahora con el estudio de las fuerzas tecnológicas. Estas se caracterizan por la velocidad del cambio, que acelera el progreso tecnológico y la innovación, así como la difusión del conocimiento. Su impacto es amplio, dado que modifica las reglas de competencia, elimina barreras de entrada, genera nuevas oportunidades de negocio, cambia las posiciones de costos competitivos e incrementa el impacto de productos, ya sean bienes y o servicios, que resultan obsoletos. Es importante tener en cuenta que la influencia de la tecnología será distinta en cada sector empresarial. Finalmente,
Comentamos las fuerzas ecológicas y ambientales, que como explica el doctor D'Alessio, en los últimos años la conciencia ecológica y la conservación del medio ambiente ha alcanzado una preocupación de primer orden, en particular por su responsabilidad con las generaciones futuras. De acuerdo a estudios de UNESCO, nuestro país será el tercero en ser más afectado a nivel mundial por el calentamiento global. Por esta razón, temas como el impacto en la tala de bosques tropicales, la contaminación de ríos y la desglaciación de las cumbres, así como el uso de una matriz energética vinculada a la quema de combustible fósil, son transversales porque vinculan el desarrollo del país y a la forma como queremos crecer. Esta mención se encuentra en el ensayo La gobernanza ambiental frente al cambio climático de Elsa Galarza y otros, en el libro Cuando despertemos al 2062, Visiones del Perú en 50 años. Como ejercicio de aplicación, le solicitamos revisar para su empresa el impacto de las fuerzas de entorno general. Quinto punto, naturaleza de la auditoría externa. Para realizar la auditoría externa, el doctor Fred David recomienda la exploración, monitoreo, pronóstico y evaluación de la información, cuya propuesta el doctor D'Alessio realiza en los siguientes pasos. Primero, proceso. Propone involucrar al mayor número posible de gerentes, estrategas y funcionarios claves de la organización. Segundo punto, participación. Al contar con equipos de diversos departamentos, se genera una mayor identificación y compromiso, así como reconocimiento y la oportunidad de conocer mejor a su industria, los competidores y a su empresa. Reunión de la información. Se debe buscar información política, económica, social, tecnológica y ecológica para evaluar el entorno indirecto, así como información relevante de los competidores para evaluar el entorno directo. En este paso se realiza la exploración, que consiste en identificar las tendencias y cambios del entorno. Es importante destacar el concepto de inteligencia competitiva como proceso sistemático para recabar, reunir información sobre las actividades y tendencias generales de la competencia para promover los objetivos de la propia organización. El siguiente concepto en revisión es los posibles proveedores de información. Se recomienda realizar un seguimiento de la información relevante en diversas fuentes como revistas importantes, publicaciones especializadas, periódicos. Otras fuentes importantes son bases de datos, bibliotecas de corporaciones y universidades, así como proveedores, distribuidores, vendedores, clientes y competidores. Uso de tecnología de información. La tecnología de cómputo, las telecomunicaciones, los instrumentos para acceso y almacenamiento de datos, base de datos en línea, gráficos y software, brindan canales eficientes y eficaces para identificar y evaluar oportunidades y amenazas. Con la obtención de esta data se realiza el monitoreo, en base al cual los analistas observan los cambios del entorno a fin de detectar tendencias importantes. Finalmente, el análisis y evaluación de la información. A realizar mediante comités de gerencia, tiene como fin identificar colectivamente las oportunidades y amenazas más importantes que enfrenta el sector y los factores críticos de éxito por orden de prioridad, los que pueden variar en el tiempo y en la industria. Como explica Fred David, la exploración y el monitoreo se ocupan de los hechos y tendencias presentes en el entorno general en un momento dado, en contraste con el pronóstico, que requiere preparar proyecciones viables de lo que podría ocurrir y qué tan pronto ocurrirá. Por ejemplo, el tiempo en que llega al mercado una nueva tecnología. Finalmente, la evaluación tiene como finalidad determinar los tiempos e importancia de estos efectos y tendencias y los cambios en el entorno en el proceso estratégico de la empresa. Punto número 6, factores críticos de éxito. De acuerdo a Jerry Johnson, los factores críticos de éxito son las características de los productos particularmente valoradas por un grupo de consumidores y por tanto son aquellas en las que la organización debe mostrar excelencia para superar a la competencia. Por ejemplo, calidad en el servicio,
y la diversidad de productos, así como la competitividad en los precios. Comprende también las variables sobre las cuales la empresa puede influir en sus decisiones y afectar significativamente la posición competitiva de las empresas dentro de una industria. La relación con los proveedores suele ser un factor crítico de éxito, así como la participación en el mercado. Como menciona David, el obtener y mantener la ventaja competitiva es el propósito principal de la evaluación externa. Por tanto, identificar el valor desde la perspectiva del consumidor, de un segmento de mercado o del consumidor potencial es la clave para el diseño de la propuesta de valor de las empresas. Tener en cuenta también que los factores críticos de éxito pueden variar con el tiempo y según la industria. Finalmente, citamos al doctor Alessio, que explica que toda industria tiene factores críticos de éxito, los que se deben determinar cuidadosamente basándose en las experiencias de las estrategias y evaluarse en contraste con los competidores actuales, sustitutos y entrantes. Como reflexión, le planteamos a usted la siguiente pregunta. ¿Cuáles considera que son los factores críticos de éxito de su industria? Resumen del capítulo Entorno externo general, macroambiente o macroentorno. Para este tema podemos concluir que existe una influencia progresiva desde un grado lejano a más cercano, siendo el sector industrial aquel donde la organización compite. El macroentorno o entorno indirecto y el microentorno o entorno directo conforman el ambiente externo de la empresa. El entorno actual es globalizado y se espera que sea aún más competitivo. El macroentorno está formado por variables generales, que son exógenas, cuyos efectos la organización no puede modificar ni influir y que afecta tanto a la empresa como a sus competidores. La palabra clave del análisis externo es el impacto sobre la competitividad de la industria y en particular de su grupo estratégico, que de ser positivo será una oportunidad, caso contrario, una amenaza. Toda industria tiene factores críticos de éxito que deben determinarse cuidadosamente, basados en experiencia de sus estrategias y evaluarse en contraste con sus competidores. Se requieren también sistemas de alerta que permitan monitorear los posibles cambios. Para ello se utilizarán todos los canales de los que disponga la organización: empleados, gerentes, proveedores, distribuidores, clientes y consultores. Los dejamos como reflexión leyendo estas citas en las cuales hablamos de los temas de desafío frente al entorno externo y del conocimiento que se requiere para hacer frente a estas condiciones. La bibliografía básica de este capítulo se menciona en esta diapositiva. Gracias por compartir con nosotros esta sesión. Lo invitamos a revisar el material didáctico del tema y a realizar la autoevaluación, estando atentos a las indicaciones de esta semana.